2. Agradecer a nuestro hermano Jairo por permitirnos este espacio de compartir con ustedes esta preciosa dominical. Como les decía, me alegra mucho ver algunos rostros conocidos, pero ya hay muchos que no distinguimos. Pero bueno, es una bendición los que han permanecido, los que han crecido. La iglesia permanece en pie por la gracia del Señor. Hechos capítulo 2, del 1 al 4. Yo voy a leer en alta voz, ustedes leen la lectura mentalmente. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablas. Démosle una alabanza al Señor. Tomen asiento, tengan la amabilidad. Brevemente, unos 3 minuticos, algo así, quiero darles como una reseña muy general de la obra en Italia, para que al menos ustedes tengan como algo más claro. Yo sé que ustedes están orando por nosotros, lo hemos sentido. No es una palabra costumbrista, oren por nosotros. Más bien venimos acá personalmente a decirles, Dios les bendiga por sus oraciones, pero no pueden dejar de orar. Tenemos una gran necesidad. Acá, gracias a Dios, son muchos combatientes, muchas manos levantadas, muchos cantos. Es maravilloso uno tomar un taxi y resultar que el conductor es un hermano. La otra semana compré un producto y en ese producto había un versículo de la palabra del Señor. Entonces uno como que se mueve en un ambiente. Hay a quien decirle Dios le bendiga, cómo está, Dios le guarde, todo eso. Entonces a veces uno se puede acostumbrar a vivir en medio de toda esa abundancia. Cuando se sale es cuando se ve el valor de la iglesia que está ahí presente. Nosotros por la gracia del Señor servimos a Dios en España casi 10 años. Estuvimos en el sur de España, un lugar que aprendimos a amar mucho, y de allá pues nos dieron la responsabilidad de hacernos frente de la obra misionera en Italia. Italia es un país con 60 millones de habitantes, creo que tiene más habitantes que Colombia, pero creo que geográficamente, si mucho, será la mitad en cuanto a su extensión del territorio colombiano. Su lengua oficial, ya ustedes saben, es el italiano. Es un país con mucha historia. Podemos decir que es la capital mundial del arte, riquísima en historia. Y allá estamos nosotros, somos 61 hermanos bautizados en toda Italia. Gracias a Dios por ese amén. Pero es para atender la necesidad de 60 millones. O sea que cada hermano está encargado de orar por 1 millón. Somos 6 pastores que estamos, si ustedes ven el mapa se le dice la bota itálica. Italia es un país largo, son más de 24 horas para atravesar, para recorrerlo.
a pesar de que hay vías muy buenas, pero es bastante extenso, entonces las ciudades son bastante distanciadas en momento. Si usted divide 60 creyentes incluidos las familias pastorales en 6 obras, eso quiere decir que cada obra tiene un promedio de 10 hermanos. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí es donde surge el gran desafío, la gran necesidad también, porque es bastante complicado. Serían 10 hermanos acá en pie haciendo un trabajo por Medellín, más o menos sería así. Entonces, las distancias, las horas, nosotros, las visitas están a un promedio de 2 horas, 2 horas y media en auto. O sea que si vamos a hacer una visita nos tardamos 2 horas y media yendo, 2 horas y media regresando, más la visita, o sea que hay prácticamente un día para hacer una sola visita. Y cuando los hermanos van a ir al culto, ellos también deben de hacer el mismo recorrido. Por ende, no tiene la iglesia la vuelta ni a los 5 minutos. Siempre he tomado como referencia, hay una anciana, cuando nosotros estuvimos en Roma un año, y esa anciana, pues yo donde voy siempre cuento de ella, porque ella para ir a la dominical se tenía que poner en pie a las 6 de la mañana, y para regresar a su casa regresar a las 7 de la noche. Entonces son distancias, pero ahí siempre estaba. ¿Sí? Entonces uno aprende a valorar, ¿sí?, mucho esa. Cuando uno tiene sed, busca donde está el río. Uno no mida la distancia, uno dice, yo necesito es el río, el agua, ¿cierto que sí? Entonces, hermanos, hemos tenido la bendición de bautizar, sí, algunos italianos en una iglesia por los lados de Venecia. Se hizo un programa especial, un programa misionero, y se tuvo la asistencia como unos 50 italianos. Escucharon la palabra del Señor, ya viene el proceso, pero escucharon la palabra del Señor. Hemos bautizamos un italiano a una temperatura de bajo 0 grados, cayendo nieve en un lago congelado, pero el fuego de Dios era más penetrante que el frío. En este momento nos está esperando un italiano para ser bautizado también en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces es un camino que se está recorriendo, no es fácil, ni espiritual, ni económicamente. Económicamente tenemos un desafío muy grande. Italia es el país más costoso de Europa, pero sí quiero decirles algo. Como familia misionera queremos agradecer a la iglesia en Colombia, porque realmente han tenido cuidado de nosotros en todos los aspectos. Así que yo les animo a que sigan trabajando las misiones, porque la bendición de acá llega allá, y no solamente allá, llega a todos los países misioneros. Entonces pienso que hemos recibido mucho más de lo que merecemos. Así que, hermanos, Dios les bendiga por esa actitud dadivosa. Amén. Entonces, más o menos es como habría muchas cosas que decir, pero más o menos como una información concreta. El ambiente espiritual que se sienten. Yo viví en España y el ambiente espiritual que se vive en España es bastante difícil, pero no tiene nada que ver con lo que se vive en Italia. Realmente que se sienten unas situaciones tan difíciles que si no fuera por la cobertura del Señor no estuviéramos acá contando ni una sola palabra. Pero el Señor ha sido fiel.
y el Señor sabe dónde vivimos y allá está su bendición con nosotros. Así que el honor es para nosotros venir, verles, tomar aire y sumergirnos en la misión. Esto a la distancia suena muy bonito, suena a veces un poco fantasioso, es bonito, pero tiene un precio bastante elevado. Nosotros hemos tenido hasta 20 días sin tener un culto, solamente visitación, y no poderse reunir, no poder decir un gloria a Dios. Todo eso hace falta, porque ese es el ambiente en el que uno se mueve. Amén. Pero es parte de darle la forma a una obra, y el Señor nos ha permitido. Pues en Milano empezamos de cero, la congregación era la iglesia, la familia, perdón. Así que me toca estar bien disciplinado con mi esposa, porque si no, cuando yo predico, imagina esa oveja, ¿sí? No dice amén ni nada de eso. Entonces, yo siempre he dicho, es más difícil predicarle a uno que a 10,000. De 10,000 alguno dice amén, ¿cierto que sí? Pero cuando uno le predica a uno, tiene que llegar ahí. Entonces, quiero, no sé hasta dónde podamos llegar, dejar un pensamiento en el corazón de ustedes, hablar un poco acerca de este texto que hemos leído, y es un título de estar bajo Cristo. Y allá en Hechos de los Apóstoles, pues la palabra del Señor nos habla en el momento literal, en el momento crucial, donde los apóstoles fueron impactados de una forma directa por el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, y cómo a partir de ese momento la obra tomó una dimensión totalmente diferente. Los seguidores del maestro tomaron una idea ya más clara y más concreta de lo que era el propósito de Dios. Entonces yo tengo acá varias, que la lista es mucho más larga, pero algunas. Estar bajo la unción, bajo el gobierno, bajo el dominio de Dios, como usted lo quiere, es también estar bajo la dependencia de Dios. La dependencia de Dios es algo bonito, pero también puede ser el momento en que nosotros podamos llorar más, podamos alcanzar grados de quizás de incomprensión. Por ejemplo, si usted toca su bolsillo y ve que hay algún dinero para ir a hacer la compra, el arroz, lo necesario, usted está tranquilo, ¿sí? Pero si usted sabe que necesita comprar esos productos y mira la cartera, su bolsillo, y no tiene nada, eso ya crea una dependencia. Si Dios no me provee, ¿con qué voy a solucionar esta dificultad? Era como cuando yo empecé a conducir. Antes de tomar el volante, eso era tremenda oración. Pero ya uno como que se va cogiendo libertad y ya la oración como que no es tan efusiva, porque uno maneja ya, ¿cierto? Cuando su hijo pequeñito lo tomaba usted de la mano y le decía, no me vaya a soltar,
porque si usted no me toma de la mano, yo no soy capaz de cruzar la calle, ¿cierto? Y si usted ve a su hijo cruzando la calle, usted lo que hace es pegar un grito. Pero luego ya cuando el niño va creciendo, ¿qué es lo que le dice? Mami, no me coja, sí, suélteme que allí está mi amiguita, allí está mi amiguito, yo soy capaz solo, yo me he visto solo, yo escojo lo mío, a mí ya no me gusta ese pantalón, me gusta tal otra cosa. Se va perdiendo como en un sentido la dependencia. El Señor dice en su palabra, crié hijos y los engrandecí, ¿cierto? Pero ellos en su grandeza no glorificaron a Dios. Gracias a Dios que no está hablando de este pueblo. Pero ellos en su grandeza se rebelaron contra mí. Y dices que se volvieron tan necios que al buey cuando le da sed y cuando le da hambre, sabe dónde busca la comida. Pero es que mi pueblo no tiene entendimiento. Entonces, si hablamos a nivel social, el hombre ha querido anular la dependencia de Dios. Y el hombre está muy grande. Es que el hombre ya fue a la luna. Es que el hombre está haciendo exploraciones en Marte. Las telecomunicaciones es algo sorprendente. Usted compra un celular y a los 3 meses el suyo ya está viejo. Porque va así en una prisa, la tecnología, los televisores que parecen un cuadrito ahí bien bonito, y todo va, y entonces el hombre se va creciendo, y en ese crecimiento se está olvidando de Dios, y entonces cuando camina en esa altura, dice, ¿dónde está Dios? Amén. Pero gracias a Dios de que nosotros somos un pueblo que andamos en una altura diferente. Y entre más bendición recibimos de Dios, más lo reconocemos a Él. Amén. ¿Usted lo cree así? Dele una alabanza al Señor. Este evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de dependencia. Y aunque en el momento que no se tiene el billete de 50,000 pesos para cubrir cierta necesidad, produce cierto dolor, cierta angustia, pero cómo salta nuestro corazón de alegría cuando podemos comprar y cuando podemos ver la provisión de Dios sin necesidad de ese billete. Yo todavía creo en la bendición de Dios, que en este tiempo se compra sin dinero. Amén. Nosotros tenemos pastores en Italia que les toca enfrentar un mes con un presupuesto de 700 euros. Y cuando los italianos de pronto, de alguna forma, esto lo cuento acá porque estamos lejos, pero allá no lo contamos. Cuando los italianos se enteran de eso, se mandan las manos a la cabeza y dicen, pero ¿cómo es posible que esa persona con 2 o 3 niños, con su esposa, pagando el seguro del auto, pagando una cantidad, cómo es posible de que ustedes vivan? Eso a un italiano no le cabe en su cabeza. Ahí está la dependencia de Dios. Cuando se terminan mis fuerzas, ingreso al área de la dependencia de Dios. Cuando se acaba mi capacidad, bienvenida a la dependencia de Dios. Estar bajo el Señor es estar bajo la dependencia de Dios. Amén. Así es sencillo. Los jóvenes flaquean y caen, ¿no? Pero los que esperan, dice, los que esperan a Jehová. Hay veces nosotros salimos corriendo solos y nos creemos muy valientes y corremos y corremos. Se nos acaba el aire, se nos acaba el oxígeno, estamos cansados. Entonces, ¿sabe qué nos toca hacer? Sentarnos y esperar que Dios nos ayude. Esto no se trata de correr solo, esto se trata de andar
con Dios. Amén. Tantas cosas podríamos nosotros hablar de la dependencia de Dios, y más en el campo misionero. El día en que nosotros no veamos la dependencia de Dios en nuestra vida, en la obra misionera, ese día la iglesia pentecostal va a perder un misionero, porque no somos capaces. Es imposible. Pero ahí está el Señor. Estar bajo el Señor es estar bajo el control de Dios. A nosotros no nos gustan que nos controlen, ¿cierto? Y las ciudades cada día están más controladas. ¿A cuánto les ha llegado la fotomulta? Estamos más controlados, ¿sí? Y en Europa uno sí que está controlado. Uno llama por teléfono y esa llamada está controlada. Uno va a comprar algo tan sencillo, un CD, cualquier cosa, y eso queda registrado y queda controlado. Todo está controlado. Pero estar bajo el control de Dios, hermano, esa es la garantía más grande que cualquier ser humano puede tener. Amén. Estamos en la cámara. Estamos enfocados por Dios. Y Dios le dio una ruta a Jonás. Yo sé que esta historia, para los que no son bautizados, es como una historia muy fantasiosa. ¿Cómo así que un pez grande vino y se tragó a un hombre? Luego fue y vulgarmente lo vomitó allá en la playa. ¿Eso quién lo va a creer? Yo creo lo que dice la palabra, porque esa palabra me ha transformado. A usted también lo ha transformado, ¿cierto que sí? Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra, y ahí vemos, la Biblia no fue escrita para demostrar la existencia de Dios, la Biblia fue escrita para decir quién es Dios. Amén. Pero tenemos un testimonio, los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Amén. Usted sabe por qué la ciencia divaga en el origen de la creación. Juan dice, hablando de Jesús, de que Él es el verbo. Siempre he hecho esta comparación, esta semejanza. Una oración sin verbo no tiene sentido. ¿Sí? Construya usted una oración, estoy hablando en términos de lenguaje. Sin verbo, ¿dónde queda esa oración? Entonces, como el ser humano de este tiempo está tan engrandecido, han sacado el verbo, ¿sí?, de allá de la fundación del mundo. Y como no han puesto el verbo en su lugar que corresponde, todavía la ciencia está disputando los unos contra los otros cómo fue el inicio de esta creación. Pero para nosotros es muy fácil, porque nosotros colocamos el verbo allá en el principio. En el principio el verbo creó los cielos y la tierra. Donde usted ponga un verbo, ese verbo le da sentido a la oración. Si yo pongo el verbo llamado Jesucristo en el pasado tiene vida en Jesús. Si lo coloco en el presente tiene sentido en Jesús. Y si lo coloco en el futuro tiene sentido en Jesús. Jesús le da vida a absolutamente todo. Entonces, Jonás le quitó en España le dicen el mando, acá el control remoto, le decimos, ¿cierto? Le quitó el control remoto al Señor y le dijo, yo no me voy para Nínive, yo me voy para otro lado. Y le quitó el mando.
le quitó el control, perdón. ¿Cómo le fue a Jonás cuando le quitó el control? Y nosotros somos tan tremendos, porque a veces nos identificamos en la actitud de Jonás, cuando él fue arrojado. ¿Por quién fue arrojado Jonás al mar? Algo tengo claro, no fue por Dios. Pero cuando él se vio por allá enredado en algas, enredado allá dentro del pez, dijo: Señor, me arrojaste. Dios no arrojó a Jonás, él le quitó el mando. Esa no era la ruta. Entonces, cuando nosotros nos salimos bajo del mando de Dios, nos metemos en dificultades. Pero cuando el Señor es el que nos dirige, es el que nos orienta, es el que nos lleva, no hay problema ninguno. ¿Cuántas veces algunos hermanos viven situaciones difíciles y dicen: hermano, es que Dios me metió en esta situación? Hay que analizar si de pronto fue mi actitud, si yo le quité el mando a Dios y si yo estoy poniendo el canal que a mí más me gusta. Entonces, estar, hermano, bajo el Señor es estar bajo su mando, es estar bajo el control, bajo el mando. El apóstol Pablo, como la descripción de sí mismo que da más alta, dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Ve, hermano, cuando uno es siervo de Jesucristo, nadie puede ser siervo de dos señores. Amén. Si yo soy siervo realmente de Jesucristo, nadie se tiene que meter conmigo. Me respetan porque soy siervo de Él. Tengo un amo que responde por mí, que cuida de mí, que me valora a mí. Entonces, si el diablo ve que por ahí anda un siervo, dice: ese siervo es ajeno. Entonces yo no tengo que tener miedo de que Satanás me está persiguiendo, de que me persigue una cantidad de problemas. No, cuando uno es siervo, el bien y la misericordia, que dice, me seguirán todos los días. ¿Quién dijo que un siervo es atado por otro? Yo soy siervo de Jesucristo y usted también lo es. Ese es el título más grande que nosotros podemos tener. Tratando de resumir, es estar bajo la cobertura de Dios. Es como estar bajo las alas. Mano Álvaro nos contó una historia que a mí me impactó. Mano Álvaro Torres, actual director de misiones, nos contaba una historia y de pronto usted la haya escuchado. A mí me impactó. Dice que en un campo estaba una gallinita ahí con sus polluelos, y que de pronto amaneció y fue el dueño de la gallina fue a mirar, pero veía que la gallina estaba así y no se movía, para nada, no se movía. Echaba maíz cercano y la gallina no se movía. Fue y la tocó y estaba fría y tiesa. Y dijo: está muerta, pero murió con sus alas así en posición de protección. Y cuando examinó bien la gallina, vio acá 2 dientes de serpiente. Una serpiente había venido a atentar contra sus polluelos. Ella sacó sus alas y dijo: aquí estoy yo. Sus polluelos vivieron, la gallina murió. Eso es cobertura. Esa no le dijo no dice el Señor que bajo sus alas estaremos, ¿qué? ¿Cómo? Eso se llama cobertura. ¿Miedo de qué? De la economía, de las políticas, de los cambios climatológicos. Bajo sus alas estaremos seguros.
Hay gente que vive asustada con la manifestación del anticristo y todo eso. Yo estoy esperando es la manifestación gloriosa. Yo voy a ver, y usted también le va a ver cara a cara. Hay uno que murió en la cruz del Calvario con sus alas de gracia cubriendo esta iglesia. Pagó el precio por cada uno de nosotros y nos dijo: tranquilos, yo me levanto al tercer día y estaré con ustedes. Esto de la cobertura, hermano, es tan bonito. Uno a veces saca su celular y dice: uy, acá no hay cobertura, acá no hay buena comunicación. Pero hermano, ande usted en Dios y esté en la situación que esté, y siempre va a haber cobertura con Dios. Es más, retrocedamos, aunque Jonás en su momento no hizo las cosas como era, pero encendió su celular allá en el vientre del pez y marcó el teléfono y hubo cobertura con Dios, y Dios lo libró y lo llevó al lugar donde era. Entonces, hermanos, invoca el nombre de Jesús con confianza, amén, y espera en Él. Bajo sus alas es estar bajo el cuidado de Dios. Dios cuida de mí, Dios cuida, a Dios le interesan sus sueños, a Dios le interesan sus proyectos. Dios está apostando por su bienestar. Como decía nuestro hermano Jairo, ahora el enemigo le interesa que nosotros tengamos una mentalidad de pobreza. Hay momentos de necesidad, pero momentos, hay situaciones difíciles, pero depende de nosotros. Como el pueblo de Israel, no eran 40 años de desierto, eran 40 días. Pero la actitud de ellos alargaron esos 40 días a 40 años. Y nos toca atravesar desiertos, pero qué bueno que tengamos una actitud en fe delante de Dios. Y vamos a decir: este desierto se va a acabar, pero yo no lo voy a prolongar por el resto de mi vida, porque yo sé que Dios tiene bendición para mi vida en ese aspecto. Amén. Si le pudiéramos hablar nosotros y muchas personas acá del cuidado que Dios tiene de uno, es increíble. Es estar bajo la unción, ¿sí? La unción muchas veces la hemos reducido a hablar en lenguas. Gloria a Dios por hablar en lenguas, pero esto trasciende mucho más allá. Es meternos en el lenguaje de Dios, es meternos en el lenguaje del Espíritu Santo, es meternos en el idioma celestial de Dios, amén. Entonces, cuando uno aprende a hablar el idioma de Dios, cuando uno llega a otro país, esto del idioma sí que es un muro bastante fuerte. Pero cuando uno empieza a descubrir cosas en ese idioma, uno se va enriqueciendo. Estar bajo la unción de Dios es estar siempre en una actitud de consagración al Señor. Dejemos hasta ahí y quiero resumirle en 10 minuticos. No les digo que ya voy a terminar, porque mi esposa dice: cuando usted dice que va a terminar, se demora otra hora. Entonces no lo digo así. Cuando nosotros estamos por debajo de Cristo, ocurre un milagro, y es que Él nos coloca por encima de muchas situaciones, y les voy a nombrar unas pocas. Nos coloca sobre el enemigo. ¿Usted lo cree? Yo también lo creo. Por eso yo no tengo temor.
Dios nos entregó un enemigo vencido. Está vivo y da guerra, pero está vencido. Manténgase en esa victoria en el nombre del Señor Jesucristo. Pues hermanos, nosotros hemos vivido en Roma, la ciudad de los 7 montes, la ciudad autora de una cantidad de situaciones y donde el enemigo ha colocado una sede bastante fuerte. Pero yo les quiero decir algo. Yo al enemigo no me lo he encontrado por ahí la primera vez, o una vez por ahí más o menos estuvo por ahí alborotando algo. Pero el Señor yo lo veo en cada esquina, en cada centímetro, en cada momento, en cada día, en cada segundo. Uno, la iglesia que uno pastorea la trata lógicamente con más confianza. Yo le digo a los hermanos allá, no se me convierta en un hermano cazafantasmas que está viendo demonios por todas partes. Nosotros estamos llamados a ver la gloria de Dios. ¿Qué es mejor, reprender o alabar? ¿Qué cosa es mejor? Bueno, entonces movámonos en esa dimensión. Si estamos bajo sus alas, estamos seguros, estamos sobre el enemigo. Eso es lo que dice Primera de Juan 2:14, ¿sí? Que le escribe a los padres, luego le da el consejo a los hijos y le dice: ustedes son fuertes, ustedes han vencido al maligno. Amén. Entonces vamos a quitarnos como esa. Hemos vencido. Si estamos bajo Cristo, estamos sobre el pecado. Uy, hermano, yo me consagraría, pero es que esta carne, es que yo soy débil, es que yo tengo esta inclinación, aquello, lo otro y lo otro. Pero hermano, también Juan nos dice que el que es nacido de Dios no puede pecar. No porque la iglesia pentecostal lo diga, no, sino porque la simiente de Dios está en él. Y esa simiente me tiene bajo control. Entonces la carne me dice que tire por tal lado, pero me toma el espíritu y me dice: no, la dirección no es por la izquierda, es por la derecha. Amén. Entonces estamos por encima. No se coma las uñas pensando de que mañana va a pecar, de que mañana va a caer, de que se le van a agotar sus fuerzas. No, en nosotros está la simiente de Dios. Les explico, como le explicaba a algunos. Hay una naturaleza en las mujeres. ¿Es difícil para una mujer ser mujer? ¿Toque no? Hermana, es muy difícil. ¿Por qué? Porque es natural. Usted tiene que prepararse con bastante tiempo para poder hablar como mujer. No, eso está en usted. ¿Es difícil para los hombres comportarse como hombres? Eso está en la naturaleza del hombre. Entonces Dios viene e implanta esa naturaleza en mí. Y acá ninguno es más fuerte ni ninguno es más sabio. ¿Por qué no podemos pecar? Porque esa naturaleza de Dios está en mí. Y esa naturaleza rechaza. ¿Cierto que sí? Rechaza todo aquello que se llama pecado. Y entonces si nos estamos acercando al pecado, se prenden unas lucecitas y nos dice: cuidado, tenga atención, guarde distancia. Esa es la naturaleza de Dios que habita en nosotros. Así es fácil. No hay que luchar por ser hijo de Dios. Hay que disfrutar porque somos hijos de Dios. No estamos encerrados en una camisa de fuerza. Somos libres porque Dios habita en nosotros. Y es Dios en nosotros la esperanza de gloria. Amén.
Es estar por encima del fracaso. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin qué, sin caída, y presentarnos sin mancha delante de Él. Esto a mí me está dando, hermano, una sensación de que aquí no caben fracasos, de que nosotros podemos caminar seguros, confiados. Y por último, es estar por encima de toda contradicción. Un día salí